alabanza a tu nombre. Sean fortalecidos, hermanos, en el Señor y en el poder de su fortaleza. Be strengthened in the Lord and in the power of His strength. Bienvenidos a la casa del Señor. Welcome to the house of the Lord today. Este es el centro de adoración. Esta es la habitación del Altísimo. This is the center of worship, and it is the habitation of God Almighty. El deseo de mi corazón, hermanos, es de poder traerle a usted una palabra que pueda cambiar su pensamiento o lo pueda alinear con el pensamiento escrito en esta palabra. Mi deseo, por más que he sido joven y envejecido, mi deseo nunca ha sido de destruir la iglesia. Mi deseo ha sido de fortalecer la iglesia, de afirmar la iglesia, de hacerla fuerte, una iglesia fuerte. Y la fuerza viene con el temor de Dios y con el entendimiento de su palabra. La debilidad de la iglesia viene con poner esta palabra a un lado, con no darle validez, con no darle importancia. Eso hace una iglesia débil. Pero lo que hace una iglesia fuerte es escudriñar las Escrituras, hallar en ella el pensamiento y el corazón de Dios para nuestro caminar. Porque no es solamente tener la bendición de Dios, es también tener la palabra de Dios, viviendo y moviéndose y activa en nosotros. El deseo mío a través de estas lecciones que tenemos aquí, que son las epístolas, las cartas, las letras, podemos decir, escritas por hombres que fueron usados de Dios para animar al pueblo del Señor, pero no solamente para animar al pueblo del Señor, sino que también fueron usados para corregir al pueblo del Señor. It's my desire through the phase of these lessons that we would come to understand that it's never been the desire of the pastor to knock the church down, but it's been the desire of the pastor to strengthen the church, to give the church stability, to give the church some accountability before the presence of the Lord. For this, the Lord is giving me a handful of lessons on the epistles that are the letters written by men that were used by God to encourage the church. But it wasn't only to encourage the church. Sadly to say that a lot of the epistles were used to rebuke the church, to exhort the church, to correct the church. Podemos decir que estas epístolas fueron escritas para animar al pueblo de Dios, animar a la iglesia, y eso es verdadero, pero lo triste es que también estas cartas llevan en sí amonestación y exhortación y corrección de parte de Dios. Deseo a través de varias lecciones que con la gracia del Señor probablemente nos lleve todo este año. No, with the grace of God, probably these lessons will take us all year to bring them forth to you. And every single one of them has something very different. Cada una de ellas tiene algo muy diferente. Es lo que le he pedido al Señor en mis años de predicar, que nunca sea un predicador repetitivo, que no sea un predicador que dice lo mismo y que habla lo mismo. I've always asked the Lord to help me not be a repetitive minister or pastor, but to be somebody that seeks the heart of God for something new for His people. Y es lo que quiero ser, hermanos, un siervo que busca el corazón para traer algo fresco, algo nuevo, algo diferente al pueblo del Señor. En estas lecturas vamos a aprender muchas cosas usted solo. You know, you're going to learn a lot of things by yourself as you read these epistles. And you're going to read what I consider the main points of the epistles. Usted va a aprender lo que yo considero el punto central o el enfoque de toda la carta aquí en la casa del Señor. El deseo mío es que nos podamos ver en un espejo a través de estas epístolas. How the Lord has brought this to me is that He wants us to look at ourselves as in a mirror.
by these epistles. That every epistle we would read, we would be able to look to see if it is talking about us. Que podamos mirar estas epístolas y darnos cuenta si se está hablando de nosotros. Es cierto que cada una de ellas menciona santos, rescatados, lavados. You know, certainly all of the epistles carry the titles of bought, redeemed, saved, holy, y podemos decir que se está hablando de la iglesia. We can say that it's speaking about the church. Pero como les digo, hermanos, no toda epístola fue dada para animar, muchas de ellas fueron dadas para exhortar. Not all the epistles were given to inspire or to encourage, but they were given to exhort and correct something that was not going right, algo que no estaba caminando bien. La epístola a los romanos es una carta escrita por el apóstol Pablo. The epistle to the Romans is a letter written by Apostle Paul a la iglesia en Roma, to the church in Rome. Una iglesia que, hermanos, en todos los comentarios que leí, in all the commentaries that I read, no one was able to point me directly to where this church began. Nadie me pudo apuntar a donde realmente empezó esta iglesia, pero se supone que fue de un grupo, hermanos, de judíos que fueron salvos en el derramamiento en el aposento alto. You know, they suppose that this was Jews that were saved out of the outpouring of the Lord in the upper room, en la predicación de Pedro, in Peter's preaching, donde se